Buenos saludos a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar un nuevo tema y es genética y herencia. Vamos a ver unos conceptos básicos que debemos manejar para comprender las siguientes guías. Entonces, vamos a comenzar con el concepto de genética. La genética es la rama de la biología que estudia la herencia biológica, es decir, la transmisión de las características morfológicas y fisiológicas de un individuo a su descendencia. Esta se divide en dos ramas. Una es la genética mendeliana y la otra es la genética molecular. La genética mendeliana se basa en experimentos de reproducción y usa proporciones matemáticas. Esto lo veremos en detalle en las próximas guías. Y trata de deducir los genes que determinan esas características o esos caracteres. Y la genética molecular estudia las moléculas que contienen la información genética, exactamente el ADN y el ARN. Estos dos tipos de genética los vamos a ver en las próximas guías. Seguimos con el siguiente concepto. Carácter es cada una de las particularidades o características morfológicas, como puede ser el color de los ojos, del pelo, la forma de una semilla, o fisiológicas de un ser vivo. En el caso de las fisiológicas, puede hacer referencia a una función propia del organismo. Podría ser, por ejemplo, una función fisiológica, en este caso, si Dios no quiera, el individuo tiene una malformación en una de sus estructuras orgánicas internas, como puede ser el hígado, el corazón, riñones, etc. Gen o genes son fragmentos de ADN que son porciones de cromosomas que contienen información para un carácter. Mendel lo llamó factor hereditario. Mendel es un científico o fue un científico digamos, de una época ya hace bastante tiempo, que descubrió lo que hoy conocemos como genética. De ahí el nombre que vemos acá arriba de genética mendeliana. En otras palabras, se considera que Mendel fue el padre de la genética. Locus. El locus es un lugar físico que o donde encontramos un gen dentro del cromosoma. Si lo queremos decir en plural, su nombre sería loci. El alelo es cada una de las formas alternativas que puede presentar un gen determinado. Por ejemplo, si hay un gen que determina el color de los ojos, ¿cierto? Ese gen sería un fragmento de ADN, obviamente. Entonces, ese gen para el color de los ojos, si tenemos varios colores de ojo que pueden ser azul, castaño, verdes, etcétera, esas diferentes formas, en este caso, esos diferentes colores para los ojos, serían llamados alelos. Y si son más de dos, se consideran que son alelos múltiples. Estos alelos o estos genes se suelen representar con letras. Cuando el alelo o la característica es dominante, se simboliza con una letra mayúscula, y cuando es recesiva, con una letra minúscula. Haploide, ser que para un carácter solo posee un gen. Diploide, ser que para un carácter posee dos genes iguales o distintos. Es decir, cuando nos dicen haploide, siempre vamos a tener en nuestra mente que hace referencia a un solo gen o juego cromosómico, y diploide, dos genes o dos juegos cromosómicos. Bueno, sigamos. Genotipo es el conjunto de genes que posee un individuo diploide, la mitad heredado del padre y la otra mitad heredado de la madre. El fenotipo son las características externas del genotipo y también dependen de la acción ambiental.
Homocigoto o raza pura hace referencia cuando en un individuo encontramos dos alelos iguales. Aquí se simbolizan con letras mayúsculas o letras minúsculas. Cuando los alelos son dominantes, es decir, se simbolizan con letras mayúsculas, vamos a decir que son alelos dominantes. Y si los simbolizamos con letras minúsculas, quiere decir que en este caso los alelos serán recesivos. Entonces, para este caso, se habla que es homocigoto recesivo. Y para el anterior, decimos que es homocigoto dominante. Heterocigoto o híbrido es un individuo que tiene dos alelos distintos. Aquí vemos que tiene uno dominante y uno recesivo. Cuando encontramos un individuo de esta forma, decimos que es heterocigoto dominante o híbrido. Herencia dominante. La herencia dominante hace referencia, obviamente, cuando los alelos son dominantes. Y pueden ser de dos tipos. Ya vimos una que es la homocigota dominante y la heterocigota dominante. Y obviamente si los genes son todos recesivos, se dice que la expresión es homocigota recesiva. Herencia intermedia. Aquí son cuando los tipos de herencia no hay una dominancia y generalmente se manifiesta un fenotipo, es decir, un conjunto de características externas intermedia entre los dos progenitores. El ejemplo más clásico siempre es el de una rosa roja con una blanca. Da como producto el cruce de estas dos rosas, en algunas especies, una rosa rosada. Codominancia o herencia codominante. Es el tipo de herencia en el cual los alelos se expresan con la misma dominancia. De tal forma que los heterocigotos presentan las características de las dos razas puras a la vez. Hay un caso muy común que lo vemos en esta película de los X-Men, el cual recibe el nombre de... Se me olvida el nombre en el momento. Bueno, ahorita le escribo el nombre por aquí para que lo vean en algún lado. Pero sale en esta película de los X-Men con la actriz Jennifer Lawrence. Aquí les muestro una imagen para que la puedan ver. Y gametos hace referencia a las células reproductoras que se originan por meiosis. Cada gameto posee una única copia de cada gen. Es lo que veíamos acá arriba, la palabra haploide. Es decir, que los gametos son haploides. Y los gametos, pues obviamente cuando se da la fecundación, es decir, se encuentra una célula sexual haploide del padre y una célula sexual haploide de la madre, en este caso espermatozoide y óvulo, eso va a llevar a que se conforme un individuo con dos copias de cada gen, es decir, un individuo diploide. Entonces, este es el glosario básico y ustedes ¿qué van a hacer como actividad evaluativa? Van a hacer un crucigrama utilizando 10 conceptos. 10 conceptos que pueden ser estos que están aquí resaltados en negrillas o que pueden estar dentro de la definición de los mismos conceptos. Y a cada concepto ustedes le van a hacer un crucigrama, obviamente, como ya les dije. ¿Y qué voy a calificar? Voy a calificar la numeración del crucigrama, es decir, el crucigrama tiene que ir del 1 al 10 en sus pistas. ¿Las pistas qué son? Las pistas son las descripciones de la palabra que va en ese espacio que ustedes van a asignar la ortografía y la estética. Es decir, no quiero que me hagan un crucigrama que sea todo pues sin regla ni nada por el estilo. ¿Sí? Traten de ser lo más estético posible. Entonces les hago más aclaración en la pista. La pista es, por ejemplo, si yo quiero tomar la palabra, por aquí vi una palabra ahora, vamos a coger esta que está sencilla, haploide.
Entonces aquí tenemos esta pista que es la de la definición corta. Ser que para un carácter solo posee un gen. Esa sería la pista. Pero si me escogen una palabra más larga, como gametos, no me van a escribir toda esta carreta que está aquí. No. Tienen que sacar una definición corta de lo que es un gameto. En otras palabras, la pista es la definición abreviada del concepto o palabra clave que ustedes van a colocar dentro del crucigrama. Listo. Vea que son 10 palabras, aquí hay muchas y les pido amablemente el favor de que sean originales y creativos en esto. Listo. Quedo atento a cualquier duda. Muchas gracias.